¿Qué hacemos con el empleo? Pero sobre todo, ¿qué hacemos con el desempleo? ¿Y en qué condiciones se desempeñan todos los días millones de trabajadores en este país? De ello y más nos ocupamos hoy con una conversación con Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social. En su más reciente reporte, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, señala que el desempleo en México crece y que el número de personas que no tienen trabajo equivale hoy en día al 5.2% de la población económicamente activa. El INEGI estima en 2.700.000 el número de desempleados en el país. Sin embargo, organismos independientes aseguran que la cifra podría ser de hasta el doble. Por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo señala que el 59% de la población en edad productiva en México forma ya parte de la economía informal, una de las mayores tasas en América Latina, lo que representa más de 14 millones de mexicanos. Y por si fuera poco, existe también en el país un creciente número de jóvenes entre los 15 y los 29 años de edad que ni estudian ni trabajan, los tristemente célebres ninis. En este caso, estamos hablando de 1 de cada 4 muchachos en este rango de edad, lo que se traduce en alrededor de 8 millones. El responsable del gobierno federal para enfrentar esta situación es Alfonso Navarrete Prida, actual secretario del Trabajo y Previsión Social. Es licenciado en Derecho por nuestra UNAM y ha sido diputado federal, subsecretario de Población y Servicios Migratorios de la Secretaría de Gobernación, subprocurador de Coordinación General y Desarrollo de la Procuraduría General de la República y procurador general de Justicia del Estado de México, entre otros cargos. Hace apenas unos días, Navarrete Prida fue designado en la ciudad de Medellín, Colombia, como nuevo presidente de la Conferencia Interamericana de Ministros del Trabajo, que se encuentra actualmente celebrando 50 años de haber sido creada. Sí, sabemos que el mundo entero está inmerso en una crisis de desempleo. Las imágenes que hemos recibido, lo mismo de Madrid que de Nueva York, que de cualquier otro lugar del mundo, así nos lo muestran, nos lo plantean. Sin embargo, muchos tenemos la impresión de que en México la situación es todavía más grave. Estamos hablando, no sé si coinciden las cifras que nosotros tenemos con las de usted mismo, pero estamos hablando de 6 millones de desempleados, 8 millones de ninis, 14 millones al menos en el empleo informal. En fin, una situación que se plantea particularmente dramática. ¿Qué está haciendo el gobierno del presidente Peña Nieto para enfrentarla? Primero, reconocer que esa es la realidad nacional y que no se soluciona con discursos, que el país requiere crecer económicamente, que esa es la meta y que tiene que crecer a una tasa de 5% de manera robusta, de manera sólida y de manera permanente. Y que no es un número que se haya inventado. ¿Por qué 5%? Porque eso le permitiría al país absorber en un trabajo decente, en un trabajo permanente, en un trabajo formal, a los 800,000 jóvenes que año con año se integran al mercado laboral y que así será de aquí hasta los próximos 20 años en el llamado bono demográfico del país. Y tener 200,000 más que vayan migrando de la informalidad a la formalidad por el simple hecho del crecimiento económico. ¿Qué se requiere para que esto suceda en un mundo globalizado, en un mundo donde las tecnologías, sobre todo las de la información, sustituyen la mano de obra, en un mundo que se ha hecho bipolar o tripolar, porque al globalizarse hay núcleos de población, empresas, estados, que tienen capacidad para competir, para producir, para estar en los niveles donde el consumo es atractivo de esos productos, y hay una enorme cantidad de población que en un mundo globalizado no tiene esas condiciones y por lo tanto se hace un mundo más dual
y México no es la excepción. ¿Cuál es la prioridad para el gobierno? ¿Atender la emergencia del desempleo y generar empleos como se pueda? No. ¿O en qué medida, o en paralelo también generar estos empleos de calidad que correspondan a esta que Concevic llamaría a esta revolución de las expectativas que ha generado la información y que ahora con un clic un joven se entera de muchas cosas que puede hacer y que están al alcance de otros muchos, pero no de él de momento? Así es. La prioridad del gobierno no es abatir la tasa de desempleo abierto. Desde luego es una prioridad, pero no es la prioridad. ¿Por qué? Porque la tasa de desempleo en México es de un 5.2%. Baja o sube, este año subió con motivo de una desaceleración de la economía, pero es una de las tasas de desempleo abierto más bajas del planeta, del mundo. Sí, bueno, si nos En comparamos la con OCDE, España, por ejemplo, ahorita... Países donde México está inmerso, como la OCDE, es una de las tasas más bajas. Frente a los Estados Unidos, es mucho más baja la tasa de desempleo mexicana que la de los norteamericanos. Es más baja la tasa de desempleo abierto que la de los canadienses. El tema en México no es ese 2.5 millones de mexicanos en desempleo abierto, que generalmente se reciclan rápido, la mitad de ellos por lo menos durante el primero o segundo mes que entran al desempleo y reingresan al mercado laboral. El tema en México son la precariedad de los ingresos, donde hay 8.3 millones de mexicanos que o ganan un salario mínimo o ganan 2 salarios mínimos y tienen una condición de empleo crítica porque son mucho más horas de trabajo de las que deberían de tener o tienen menos horas de trabajo que las que deberían de tener y por lo tanto un ingreso menor en los dos casos. Es donde tenemos que poner el acento. O temas tan sensibles como el empleo infantil, a veces en condiciones de explotación y 3 de millones, esclavitud. 3 millones de niños en condiciones de empleo y desafortunadamente en algunas regiones de las peores formas de explotación infantil, que es un compromiso internacional erradicarlo hacia el 2016. Como el caso de los jornaleros, que es una explotación interna, una esclavitud interna. Hemos tenido niños destrozados por una trilladora. Así es, sobre todo en el campo, en materia agrícola, en la parte jornalera en México, el sector es donde se sufren con mayor gravedad las dimensiones de lo que es el trabajo infantil y hay una decisión del gobierno de erradicarlo. El presidente envió una iniciativa de reforma a la Constitución en junio para poder elevar la edad de no permitirse trabajar y con ello homologarnos con convenios que tiene la OIT y suscribir el convenio formalmente que ha quedado pendiente, el 138, y poder con políticas públicas consistentes erradicar el trabajo infantil, que por cierto se han hecho esfuerzos sólidos en la materia, hay que reconocerlo. En los últimos años pasó de 3.6 millones de niños en esa condición, en el 2009, hoy hay 3.038.000 niños en esa condición. Hay un esfuerzo. Sin embargo, este año la expectativa de crecimiento se redujo de 3.5, que arrancó en enero, a 0.9 según el Banco de México, 1.3 ahora según la más reciente apreciación de Hacienda. ¿Cómo está la perspectiva para el próximo año? ¿De qué depende que podamos alcanzar este 3% que fuera el trampolín para luego llegar al 5% que planteaba al principio como necesario para pagar este rezago social y al mismo tiempo replantearnos el futuro? Las condiciones de México dependen de varias cosas y hay objetivamente pilares muy sólidos para el crecimiento económico del país, muy sólidos. A ver. Primero tenemos una macroeconomía estable, con un tipo de cambio variable, no está sujeto a límites artificiales. Tenemos reservas internacionales las más consistentes de la historia del país. Tenemos una expectativa de crecimiento en la plataforma de exportación petrolera que le da también una gran solidez a la economía mexicana. Tenemos una planta productiva estable, tenemos una mano de obra calificada. En los factores que integran lo que se llama productividad, tenemos prácticamente todos los factores: ubicación geográfica, recursos humanos, recursos materiales, infraestructura, clima. Y tenemos reformas que van en marcha con una paz laboral de décadas,
y adicionalmente un país cuya democracia se está consolidando. México tiene estas condiciones y algunas más. Primera, vamos a tener un déficit moderado que le permite a México contar recursos para detonarlos fundamentalmente en infraestructura que genera empleo y que genera dinamismo en la economía. Segunda, vamos a tener con la reforma hacendaria una expectativa de 400,000 millones de pesos extra que serán destinados también para educación, para infraestructura, para programas sociales. Tercera, tenemos ya los proyectos hechos de grandes inversiones que están listas para detonarse prácticamente desde el primer día. El gobierno mexicano tomará una política activa en el desenvolvimiento del gasto público desde el primer día del próximo año de enero. Y todo esto nos augura que el país va a crecer con solidez, sin medidas artificiales que después se revierten contra la propia población, sobre todo trabajadora, y que vamos a tener un buen año para México. Dos preguntas finales, secretario. En Medellín, Colombia, acaba de ser designado, y lo cual bueno, pues nos dio mucho gusto, presidente de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo. ¿Qué representa para usted en lo personal, para México? Y dígame si a partir de esta vivencia que está teniendo ya, pudiéramos, si no copiar, porque no es fácil copiar esquemas de un país a otro, pero sí tomar algunas experiencias, replicar algunas experiencias exitosas en esta materia de generación de empleos como de países como Chile, como Brasil, como Perú, que hemos visto que han estado detonando sus economías. ¿En qué nos puede afectar para bien? Yo creo que nos beneficia en mucho. Primera, es un gran reconocimiento para México y para el gobierno del presidente Peña que haya sido una elección por aclamación. Sí, que sí, no sí. es, que no hubo ninguna sola no es como, oposición, nada. No. Algo más que quiera puntualizar para quienes nos están viendo y escuchando y que tal vez se pregunten, bueno, sí, pero ¿cómo nos va a ir así ya como para el año próximo que está por comenzar, para el segundo año de Peña Nieto, que ya cumple su primero de gobierno el 1 de diciembre? En fin, algo más, secretario, que yo no haya preguntado. Como diría el albañil en concreto, le va a ir bien al país. Vamos a tener crecimiento económico prácticamente desde el primer mes. Hay razones objetivas para ello, no son simplemente buenos deseos o discursos, ya he explicado cuáles son. Y tenemos una población con ánimo, una clase trabajadora en paz laboral desde hace muchas décadas, una reforma laboral que está sujeta en este momento a una opinión técnica, pero que ha funcionado, y una baja real de los niveles de informalidad solo este año de 500,000 de mexicanos, producto de un esfuerzo de gobierno encabezado por el presidente Peña a través de la Secretaría del Trabajo y los gobiernos estatales. Secretario Navarrete Prida, gracias por esta conversación. Ojalá volvamos a tenerla otra vez muy pronto. Será un placer, Ricardo. Siempre será esta tu casa. Gracias, secretario. Y así llegamos al final. Aquí están nuestras vías de contacto para que se mantengan en comunicación con nosotros. Bienvenidas sus críticas, sus inquietudes, sus sugerencias. Yo los espero la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces, hasta siempre. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en la 55ª Semana Nacional de la Radio y la Televisión. Nos acompaña en el estudio Azteca Opinión el presidente nacional del PRI, César Camacho. César, bienvenido. Muchas gracias, felicidades. Gracias, muchas gracias a usted por permitirnos platicar con usted. ¿Cuál es la expectativa que se tiene en la agenda legislativa? Quisiéramos platicar sobre estas reformas que ya se comentaban, se están planeando. ¿Cuál es la expectativa desde el punto de vista? Seguir con esta racha reformista que el país tiene desde el último tramo de 2012. Empezamos con la reforma laboral, después la educativa ya en 2013, la reforma en telecomunicaciones, está a punto de salir la reforma al sistema financiero para que haya más crédito y para que la gente pueda empujar con el apoyo de las instituciones financieras, fundamentalmente de la banca de desarrollo, negocios,
pequeños, familiares, que a veces lo que necesita es que alguien crea en ellos y les preste dinero. Además de hacer un sistema más ágil y más sencillo. La reforma político-electoral que está trabajándose para robustecer las instituciones de carácter electoral que le den más calidad a la democracia, confiabilidad, profesionalismo, para que todos estemos seguros de que los comicios son una buena oportunidad para crecer desde el punto de vista democrático y lograr acuerdos. César, pues agradecemos mucho en Azteca Opinión su presencia y pues bueno, por supuesto que continuamos en la Semana Nacional de la Radio y la Televisión. Gracias y hasta la próxima.